¿Y si el mayor imperio que jamás construiste estuviera fundado sobre un secreto que nunca podrías revelar? En la penumbra de un despacho iluminado solo por la luz azul de una pantalla, un hombre observa cifras que bailan como espectros. Su nombre es Elon Musk, y detrás de la imagen de visionario, del héroe que prometía conquistar Marte y transformar la energía de la humanidad, había algo más. Silencios incómodos, pactos ocultos, un precio demasiado alto para el brillo de su estrella. Elon no nació en la gloria. Creció en Sudáfrica, en un hogar marcado por tensiones familiares, y un padre cuya figura lo perseguiría como sombra durante toda su vida. En la adolescencia, mientras otros soñaban con aventuras juveniles, él se refugiaba en computadoras y libros de ciencia ficción. Parecía un muchacho frágil, solitario, pero dentro de él ardía un fuego, la convicción de que un solo individuo podía moldear el destino del mundo. Ese fuego lo llevó a huir, primero a Canadá, después a Estados Unidos, tierra prometida de soñadores y depredadores. Allí, en un pequeño cuarto universitario, comenzó a forjar su identidad, no como estudiante común, sino como arquitecto de futuros imposibles. Desde el inicio, comprendió una verdad incómoda. Para ascender en un mundo devorador, no bastaba con talento. Había que arriesgarlo todo, incluso la propia alma. Los primeros años fueron una guerra silenciosa contra la mediocridad. Con Zip2, su primera empresa, descubrió la dulzura del dinero y el veneno de la traición. Vender aquel proyecto lo hizo millonario, pero también lo dejó marcado. Entendió que el éxito no siempre recompensa al más brillante, sino al más despiadado. Con PayPal, la apuesta fue mayor. Musk vio en el sistema financiero un monstruo obsoleto y decidió atacarlo. El conflicto interno con otros fundadores, las disputas de poder, las jugadas corporativas, todo se convirtió en una tormenta. Él, desplazado como CEO, comprendió que incluso siendo visionario, podía ser expulsado de su propio reino. Ese día juró algo: nunca más permitiría que lo arrebataran del trono. La verdadera ascensión comenzó con Tesla y SpaceX. Dos ideas que sonaban a locura. Una empresa de autos eléctricos en un mundo dominado por gigantes petroleros. Una compañía aeroespacial privada que soñaba con conquistar el espacio, mientras las agencias estatales titubeaban. Musk apostó todo. Vendió lo que tenía, hipotecó su futuro. Mientras los críticos reían, él jugaba su fortuna en un tablero invisible. Y contra toda lógica, funcionó. Tesla comenzó a brillar como símbolo de innovación. SpaceX despegó en medio de explosiones y fracasos hasta alcanzar lo imposible: poner cohetes en órbita y traerlos de vuelta. El mundo empezó a verlo como un semidios. Prensa, inversionistas, seguidores, todos lo aclamaban como el hombre que cambiaría el curso de la historia. Pero detrás de las luces los secretos se acumulaban. Empleados trabajando hasta la extenuación, noches enteras de presión insoportable, pactos financieros que nunca aparecían en los titulares. Para sostener el sueño, Elon debía forjar alianzas con banqueros, políticos y rivales que de puertas para adentro lo despreciaban. Aprendió a usar esa hostilidad como combustible. Cada enemigo era un recordatorio de que debía avanzar, incluso si eso significaba quemar puentes o personas. La imagen pública era la de un héroe futurista, pero quienes lo rodeaban sabían que en privado había un hombre distinto, obsesivo, impredecible, con arrebatos de furia que podían destruir carreras en segundos. Tesla estaba al borde de la quiebra más de una vez. SpaceX también. Hubo noches en que Musk, en silencio, contemplaba la posibilidad de perderlo todo. No lo decía en público, pero en su interior sentía el peso del abismo. Porque cada triunfo era comprado con sacrificios invisibles: ingenieros arruinados, familias deshechas, empleados que se convertían en sombras. Nadie hablaba de eso. Nadie debía hablar de eso. Con el tiempo, la ambición mutó en un imperio. Musk no solo controlaba empresas, controlaba narrativas. Twitter, renombrado como X, se convirtió en su nueva arma. Allí,
Bajo el disfraz de libertad absoluta, desplegó su personalidad sin filtros. Algunos lo veían como un campeón de la expresión, otros como un tirano digital. Lo que pocos comprendían era la verdadera razón detrás de esa obsesión, el control del discurso global. Musk no quería solo conquistar industrias, quería moldear la percepción del mundo entero, y para eso estaba dispuesto a pagar cualquier precio. El precio comenzó a mostrar sus grietas. Los accionistas se inquietaban por sus decisiones impulsivas. Sus declaraciones incendiarias destruían fortunas en cuestión de segundos. Los gobiernos lo observaban con desconfianza. Un hombre con tanto poder en el espacio, en la energía, en la comunicación, era una amenaza. Y en los pasillos silenciosos del poder comenzaron a tejerse conspiraciones. Algunos querían frenarlo, otros querían usarlo. Musk, en medio, jugaba con fuego sin medir la magnitud del incendio. Su vida personal tampoco escapaba de la tormenta. Relaciones rotas, hijos que crecían bajo la sombra de un padre ausente, polémicas que alimentaban tabloides. Musk se mostraba como un hombre de hierro, pero en la soledad de sus mansiones, los ecos de sus elecciones lo perseguían. ¿De qué sirve conquistar el universo si no puedes habitar en paz tu propio hogar? Esa pregunta nunca se atrevió a pronunciar en voz alta, pero lo acompañaba como un fantasma en cada noche de insomnio. El ascenso parecía imparable, pero cada victoria llevaba consigo semillas de caída. Tesla enfrentaba acusaciones sobre condiciones laborales inhumanas. SpaceX, sospechas de contratos favorecidos y riesgos ocultos. X, el caos de un espacio sin reglas, donde la libertad se confundía con la anarquía. Y él, en el centro, era aplaudido y odiado a la vez. Los titulares lo veneraban, pero en las sombras, la desconfianza crecía. Era la paradoja de Elon Musk, el hombre que quería salvar a la humanidad, pero que en su camino dejaba cicatrices profundas. Un héroe y un villano en la misma piel. La gente veía sus cohetes iluminando el cielo, pero no escuchaba los gritos de los que habían quedado atrás para que esos cohetes despegaran. Y mientras más alto ascendía, más delgada se volvía la línea entre la gloria y la destrucción. En aquel despacho oscuro, con la mirada fija en cifras que parecían desmoronarse, Musk recordó su promesa de juventud, nunca más dejar que lo expulsaran del trono. Pero la pregunta ahora era distinta. ¿Y si el verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro de él? El enemigo estaba dentro, sí, pero no con rostro de villano ni con la risa fácil del cliché. Era más sutil, una necesidad inagotable de probar que era digno de su propio mito. Elon Musk se miró en el reflejo de la pantalla y por un segundo creyó ver a aquel adolescente que escapó de un continente, de una casa, de una historia que no quería repetir. El problema era que, en su huida, había construido algo más grande que él, y ahora ese algo exigía sacrificios cotidianos. Nadie aplaude cuando un hombre deja de correr. Nadie compra acciones del reposo. Las señales de que el equilibrio estaba roto empezaron con susurros. Un ingeniero clave, cansado, envió una renuncia a medianoche. Un proveedor cambió las condiciones de pago. Un hilo de publicaciones en X encendió peleas tribales que se salieron de control. A la mañana siguiente, la prensa no hablaba de cohetes ni de vehículos eléctricos, sino de caos. Elon respondió con la frialdad de alguien acostumbrado a pilotar tormentas. Una llamada tras otra, una directriz corta, una decisión que, en apariencia, devolvía el control. Sin embargo, el corazón le latía demasiado rápido, la voz le salía áspera. Había empezado a medir los días por la distancia que lo separaba del siguiente incendio. En la fábrica, los pasos resonaban como metrónomos. La línea de producción no se detiene, le recordaban, porque si se detiene todos caen. Alguien mencionó plazos imposibles. Otro, la presión nocturna. Él siguió como si pisara un puente que crujía. Sabía, porque lo había vivido, que los milagros técnicos no llegan con descanso, llegan con obsesión. Pero hay obsesiones que vuelven a morder. Una auditoría interna, discreta, preguntó por ciertos procesos. Una carta anónima habló de horas invisibles. Un informe externo, con lenguaje cuidadoso, advirtió de riesgos culturales.
Nada era una bomba por sí sola. Juntas eran dinamita humedecida, esperando el verano. Lo que se quebró primero no fue el metal, sino la narrativa. X, la plataforma que él había tomado como estandarte de una libertad absoluta, se volvió espejo deformante. Cada palabra suya era diseccionada por fanáticos y enemigos, por expertos y oportunistas. Un anuncio mal interpretado tumbó valor de mercado en minutos. Una broma en su boca sonó a decreto. Elon se acostumbró a dormir con el teléfono sobre el pecho, como si fuera un respirador. El aire allí arriba siempre había sido delgado, ahora parecía que faltaba. SpaceX, la criatura favorita de su audacia, vivía en el filo por definición. La ingeniería del milagro coquetea con la tragedia. Un ensayo se retrasó por una válvula caprichosa. Un cohete devolvió datos que no cerraban. Un socio estratégico preguntó si el calendario era un acto de fe. Elon se plantó en el hangar. Olía a combustible y a promesa. «Esto despega», dijo, pero su voz sonó más a conjuro que a certeza. Esa noche, sentado en el borde de una plataforma, recordó las primeras explosiones televisadas, cuando lo tildaron de charlatán. A veces, pensó, el destino no da segundas oportunidades. Otras te da tantas que te pierdes. El secreto del imperio no era un fraude contable ni una caja B. No, era más insondable, un pacto de silencio compartido. Todos sabían que para lograr lo imposible había que caminar por zonas grises. Negociaciones al límite, promesas que se ajustaban en el camino, objetivos que se movían como estrellas en una noche ventosa. Nadie firmaba ese pacto, pero todos lo practicaban, desde el ejecutivo elegante hasta el técnico con manos agrietadas. La pregunta incómoda era si el precio seguía siendo asumible. Y esa pregunta, una tarde, dejó de ser filosófica. La tarde del quiebre llegó sin redoble de tambores. Un reporte trimestral mostró fisuras crueles, costes que se disparaban, entregas que se deslizaban, dependencias que se hacían evidentes. La llamada con analistas fue un laberinto de eufemismos. Elon manejó el timón con su ironía habitual, pero en el fondo del pecho asomaba un aguijón. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba marcando el ritmo, lo estaba siguiendo. Al colgar, salió a caminar solo por el pasillo. A cada paso le parecía escuchar el rumor de un público al que le habían prometido Marte, y que ahora pedía resultados inmediatos en la Tierra. El golpe real, sin embargo, vino del lugar que menos esperaba, dentro de su círculo. Un colaborador histórico, alguien con quien había compartido cafés a las 3 de la mañana, simulaciones delirantes, victorias con gusto a metal, filtró un memo interno. No era una traición vulgar. Era algo peor, una radiografía del cansancio colectivo. Hablaba de un liderazgo que confundía urgencia con emergencia perpetua, de un culto a la genialidad que dejaba a los mortales sin alma, de una empresa que había olvidado que los cuerpos se rompen. El documento, una vez afuera, encontró un mundo hambriento de historias que derriban gigantes. Elon sintió arrepentimiento y furia. Quiso negar, desacreditar, pelear, pero en la soledad de su despacho releyó algunos párrafos y vio, como quien ve una grieta con el ojo entrenado, una verdad que no podía maquillar. El imperio funcionaba a pulsos de su voluntad, y esa voluntad era finita. No era una cuestión moral elevada, era física. El cuerpo no obedece eternamente a los mitos. La caída no fue una explosión única y cinematográfica. Fue una secuencia de pérdidas pequeñas que, juntas, parecían un derrumbe. Un proyecto estrella pospuesto, una línea reestructurada, un equipo que pidió descanso y lo tomó como renuncia, un regulador que exigió explicaciones antes de dar permisos, un cliente institucional que prefirió esperar. En X, la conversación se volvió un campo de fuego cruzado. Cada mensaje suyo, por más racional que pretendiera ser, era leído desde trincheras. «Tú eres la historia», le escribió alguien en privado, «y las historias no pueden pedir neutralidad». Durante semanas, Elon vivió en un pasillo entre reuniones y hangares, entre presentaciones y pizarras. Nadie sabe a qué huele el miedo hasta que lo guarda en los bolsillos.
A veces lo cubría con humor feroz, otras con silencios que dejaban estatuas. De noche, cuando todo hacía menos ruido, volvía una pregunta que le mordía la garganta. ¿Y si lo había entendido al revés desde el principio? ¿Y si la grandeza no era llegar más lejos, sino saber cuándo parar? Cerraba los ojos y veía a su madre con fotos de juventud, a sus hijos en momentos fugaces, a su padre proyectando sombras que él había jurado no repetir. Había ganado una guerra de futuro y estaba perdiendo una guerra de tiempo. Un día, al llegar a la plataforma de lanzamiento, encontró un dibujo pegado a una columna. Era de un hijo de un empleado, un cohete que subía, una casa con ventanas amarillas y arriba una frase torpe. «Papá, vuelve temprano». Elon lo sostuvo con 2 dedos, como si pesara demasiado. Nadie supo por qué, pero esa mañana apartó al equipo y caminó solo por la pista. Los cohetes parecían bestias durmiendo bajo fajas blancas. «¿Cuántas casas dejé sin luz por encender el cielo?», pensó. No era culpabilidad barata, era una ecuación que nunca había resuelto. La crisis tocó el punto álgido cuando 2 agendas chocaron, un ensayo crucial de SpaceX y una presentación estratégica para convencer a inversores reticentes sobre la senda de Tesla, al tiempo que X ardía por un debate moderado como tormenta eléctrica. Elon intentó estar en todos los sitios. Un enlace falló, una mirada se interpretó como desprecio, un comentario irónico se viralizó como soberbia. Lo que ocurrió después no fue excepcional en la historia de los hombres gigantes, pero duele igual cada vez. La confianza se fracturó, y la confianza, a esos niveles, es la atmósfera que te deja respirar. Las consecuencias llegaron con papeles oficiales y llamados incómodos. Un socio exigió garantías nunca antes discutidas. Un consejo planteó límites que sonaban a esposas. Algunos medios hablaron de declive, otros de reorientación. Elon escuchó el desfile de opiniones como si lo narraran en otro idioma. Dentro de él, algo se reacomodaba. Una parte quería incendiar la mesa, expulsar detractores, doblar la apuesta. Otra, más nueva, pedía algo que nunca se había permitido: aceptar que el mito necesitaba un hombre, no un mártir. Espació su presencia pública sin admitirlo. Entregó decisiones tácticas a equipos menos glamorosos y más estables. Descubrió con rabia al principio, con alivio después, que el mundo no se detiene cuando él cierra un portátil. Hizo una visita breve y silenciosa a un taller nocturno. Saludó a técnicos con manos ennegrecidas. No dio discursos. Preguntó por las máquinas, por los turnos, por los hijos enfermos de algún operador. Un anciano que barría el piso lo miró como se mira a un nieto obstinado. «Uno no levanta el cielo solo, muchacho», dijo, sin saber a quién hablaba. La soledad, que antes era combustible, se volvió espejo. Elon empezó a ver no al héroe del afiche, sino al animal cansado que necesitaba agua. No renunció a su visión, no podía. Pero comprendió que el camino de regreso al aire respirable pedía un gesto: reconocer límite. Redefinió plazos, no para complacer a críticos, sino para proteger a quienes convertían su voluntad en tornillos y software. Ajustó promesas de X, no por censura, sino para asumir que la libertad también exige cuidado. Y sin anunciarlo, apartó a quienes aplaudían cualquier exceso solo por miedo a contradecirlo. No hubo redención cinematográfica. Hubo voces molestas que dijeron «al fin». Hubo otras que, decepcionadas de su mortalidad, gritaron «traidor». Hubo mercados que reaccionaron como péndulos. Él, en medio, aprendió a moverse sin que cada paso fuera un sprint. Aún así, el dolor no se fue. Hay pérdidas que no se enumeran en PowerPoints, amigos que ya no vuelven, hijos que no recuerdan historias, parejas que se dieron cuenta de que amar a alguien que ama al cosmos puede partir el pecho. Cuando por fin regresó a la plataforma de lanzamiento para un ensayo mayor, el cielo estaba limpio como una hoja de vidrio. Los técnicos hablaron un idioma que conoce, el de los detalles. Elon acarició con los ojos las juntas, las nervaduras, las cicatrices de acero. El cohete, imponente, parecía contener todas las versiones de su vida. El conteo,
Avanzó con metronómica serenidad. En T0, el rugido pareció salir del fondo de la tierra. Subió perfecto, como un verso que por una vez no necesitó correcciones. En la sala, algunos lloraron. Él no. Sonrió leve y, cuando el aparato desapareció en el azul, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No euforia, no victoria, alivio. No cantó victoria en X. No escribió un manifiesto. Dejó que el video hablara. En la fábrica, ese día, la línea se detuvo 10 minutos para que todos lo vieran en una pantalla colgada. Hubo aplausos sincopados y un silencio que decía más. Al acabar, cada uno volvió a su puesto. «El mundo sigue», dijo alguien, y eso, por primera vez, le pareció no una amenaza, sino una bendición. Su caída no fue el fin del imperio, fue el fin de un tipo de imperio dentro de él, el que se sostenía en la idea de que solo la fuerza bruta de la voluntad dobla el universo. Aprendió, a golpes, que el futuro no necesita mártires eternos. Necesita líderes que sepan ceder el timón por tramos, ingenieros que puedan llegar vivos a casa, plataformas que no confundan ruido con conversación. Nada de eso pasa a la historia con placas de bronce, pero deja un rastro menos tóxico. Una noche, ya tarde, Elon caminó por el hangar vacío. Se detuvo bajo el esqueleto de una nave en construcción. El silencio parecía una misa. Sacó del bolsillo el dibujo del niño que había conservado, doblado en 4. Lo pegó a una viga con cinta común. Nadie lo sabría. No hacía falta. Miró el papel y en voz casi inaudible dijo: «Vuelvo temprano». No era promesa a nadie. Era un recordatorio de que el tiempo que te queda no se negocia en bolsa. El último secreto, el que durante años no confesó ni a sí mismo, era simple. No quería salvar a la humanidad solo por altruismo. Quería hacerlo para redimir una soledad que lo acompañaba desde niño. Por eso, cada aplauso le sabía a medicina de efecto breve. Ahora entendía que ninguna conquista pública cura una herida si no se atiende en privado. No era rendición, era medicina verdadera. Una semana después, en una charla breve con jóvenes ingenieros, alguien le preguntó cómo vivir con el peso de una visión tan grande. Elon dudó, no porque no tuviera palabras, sino porque prefirió no usar las de siempre. «No vivan con el peso», dijo. «Vivan con el trabajo. El peso es el mito. El trabajo es lo que vuelve mañana posible». Se hizo un silencio agradecido, no extático. Nadie pidió selfies. Nadie vitoreó. Fue mejor así. Afuera, la noche tenía la claridad opaca de las ciudades que nunca duermen. Elon levantó la vista. No hizo un discurso interior, no recitó un poema de ciencia ficción. Pensó en la ecuación de siempre. Riesgo, tiempo, combustible. Por primera vez, añadió una variable nueva: descanso. No el descanso hedonista del que huye del deber, el descanso disciplinado del que quiere llegar lejos sin dejar huesos en el camino. Los días siguientes no fueron fáciles. Vinieron auditorías, renegociaciones, compromisos explícitos que antes se consideraban una herejía. Se escribieron manuales de límites. Se contrataron perfiles que no brillaban en titulares, pero que hacían más robustas las raíces. Hubo choques. Hubo gente que se fue porque añoraba la fiebre. Hubo otra que llegó porque veía en esa madurez un nuevo tipo de audacia. En X, los algoritmos aprendieron a respirar entre gritos. Se instaló la sospecha de que la libertad no se protege solo con gritos, sino con reglas que no humillan. Al cabo de un año, alguien quiso escribir un libro sobre la gran caída. Otros quisieron rodar una miniserie con cliffhangers cada 10 minutos. Elon se limitó a declinar entrevistas largas. Sabía que el mundo ama las parábolas limpias: ascenso meteórico, caída espectacular, redención dulce. Él no estaba para fábulas. Su vida, como los cohetes, era un conjunto de válvulas, compresores y software que a veces fallan, a veces vuelan. Cuando algún periodista insistía con la palabra derrota, respondía: «La derrota es dejar de aprender. Yo todavía pago matrícula». Esa frase,
Al ser repetida, perdió parte de su filo y ganó parte de su utilidad. En los equipos, se volvió un mantra menos grandilocuente. Pagar matrícula significaba tolerar el error honesto, celebrar la corrección a tiempo y desconfiar del presentismo heroico. Un líder que había hecho carrera gritando descubrió que su voz rendía más cuando pedía silencio. Un joven que creía que dormir era traición aprendió a dormir 6 horas seguidas y volvió más ingenioso. Algunos quedaron afuera, no porque fueran malos, sino porque no supieron o no quisieron esa curva. La moral final no estaba escrita en mármol, pero resonaba en quien quisiera escucharla. No hay cima que compense una vida sin aire. El precio de los secretos corporativos no lo paga el mercado, lo pagan los cuerpos. La ambición sin freno te lleva a la estratosfera, sí. Y desde allí el mundo se ve hermoso, hasta que te das cuenta de que sin atmósfera no hay voz que alcance. La justicia, si llega, no siempre es una corte ni una multa. A veces es el espejo que por fin te hace una pregunta que no puedes esquivar. ¿Qué parte de ti necesitabas salvar cuando prometiste salvar al mundo? Elon Musk no dejó de soñar con Marte. Sería absurdo pedirle que renunciara a su naturaleza, pero aprendió a mirar ese planeta con ojos menos voraces. Entendió que ningún mundo vale si el camino hasta él deja un reguero de almas exhaustas. La gloria, descubrió, no es alumbrar la noche con un cohete. Es aprender a apagar la luz a tiempo en la casa de los tuyos. El resto, los titulares, las cotizaciones, los héroes de calendario, es espuma. Esa noche, última en esta historia y primera de otra, salió del hangar sin escoltas, con el teléfono en silencio. Se subió a un coche que no necesitó pilotos porque llevaba dentro a un hombre que, por una vez, aceptaba no pilotarlo todo. En el retrovisor, la nave en construcción parecía dormir. En el asiento del acompañante, el dibujo del niño vibraba con el asfalto. Al llegar a casa, aún con olor a metal en la ropa, se detuvo un segundo frente a la puerta. No pensó en discursos, no pensó en métricas, pensó en la vida que quedaba del otro lado. Giró la llave, entró, y el universo, pese a todo, siguió en su sitio. Pero por primera vez en mucho tiempo, él también.